Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Célula de Lectura. Vamos a traer el resumen, digamos, porque estos dos capítulos, digamos, que los voy a juntar, los voy a leer porque son muy cortitos y si no creo que haciendo un resumen de algo tan corto se van a perder cosas importantes. El libro, por cierto, que no lo he dicho, aunque estáis viendo pantalla, etc. En los fundamentos del leninismo de Stalin. Y ya empezamos. Con motivo de la muerte de Lenin. Camaradas, nosotros los comunistas somos hombres de un temple especial. Estamos hechos de una trama especial. Nosotros formamos el ejército del gran estratega proletario, el ejército del camarada Lenin. No hay nada más alto que el honor de pertenecer a este ejército. No hay nada más alto que el título de miembro del partido, cuyo fundador y jefe es el camarada Lenin. No es dado a todos ser miembros de este partido. No es dado a todos resistir los infortunios y las tempestades a que están expuestos los miembros de este partido. Los hijos de la clase obrera, hijos de la miseria y de la lucha, hijos de privaciones inconcebibles y de esfuerzos heroicos, ellos son, ante todo, los que deben militar en este partido. Por eso el partido de los leninistas, el partido de los comunistas, se llama también el partido de la clase trabajadora. Al dejarnos, el camarada Lenin nos legó que mantuviéramos en alto y conserváramos inmaculado el gran título de miembro del partido. Te juramos, camarada Lenin, que cumpliremos con honor tu mandamiento. Durante 25 años, el camarada Lenin forjó amorosamente nuestro partido e hizo de él el partido obrero más fuerte y mejor templado del mundo. Los golpes del zarismo y de sus esbirros, la rabia furiosa de la burguesía y de los terratenientes, los ataques armados de Kolchak y de Nikin, la intervención armada de Inglaterra y de Francia, las mentiras y las calumnias del coro de prensa burguesa. Todos esos escorpiones se lanzaron constantemente contra nuestro partido en el transcurso de 5 lustros. Pero nuestro partido se mantenía como una roca, rechazando los innumerables golpes de sus enemigos y llevando a la clase obrera adelante, hacia la victoria. En duros combates forjó nuestro partido la unidad y la cohesión de sus filas. Y gracias a esta unidad y a esta cohesión, conquistó la victoria sobre los enemigos de la clase obrera. Al dejarnos, el camarada Lenin nos legó que cuidásemos de la unidad de nuestro partido como de la niña de los ojos. Te juramos, camarada Lenin, que también cumpliremos con honor tu mandamiento. Dura e insoportable es la vida de la clase obrera. Angustiosos y crueles son los sufrimientos de los trabajadores, esclavos y esclavistas, siervos y señores, campesinos y terratenientes, obreros y capitalistas, oprimidos y opresores. Así estuvo estructurado el mundo desde tiempos inmemoriales. Y así lo está todavía en la inmensa mayoría de los países. Decenas y centenares de veces en el transcurso de los siglos intentaron los trabajadores librarse de sus opresores y hacerse dueños de su propio destino. Pero siempre, batidos y humillados, tuvieron que emprender la retirada, guardando en el fondo de su alma el dolor y la humillación, la desesperación y la ira, y levantando los ojos hacia el ignoto cielo donde esperaban encontrar la salvación. Las cadenas de la esclavitud permanecían intactas o las viejas cadenas eran reemplazadas por otras nuevas, tan pesadas y ultrajantes. Solo en nuestro país consiguieron las masas trabajadoras, oprimidas y aplastadas, sacudirse la dominación de los terratenientes y los capitalistas, y establecer en su lugar la dominación de los obreros y los campesinos. Vosotros sabéis, camaradas, y hoy el mundo entero lo reconoce, que aquella lucha gigantesca fue dirigida por el camarada Lenin y por su partido. Lenin es grande, ante todo, porque al crear la República de los Soviets mostró con hechos a las masas oprimidas del mundo entero que la esperanza de la salvación no está perdida, que la dominación de los terratenientes y de los capitalistas no es eterna, que el reino del trabajo puede ser creado por los esfuerzos de los trabajadores mismos, que el reino del trabajo es preciso crear en la tierra y no en el cielo. De esta manera, prendió en los corazones de los obreros y de los campesinos del mundo entero la esperanza de la liberación. Esto, precisamente, explica que el nombre de Lenin sea el nombre más querido por las masas trabajadoras explotadas. Al dejarnos,
El camarada Lenin nos legó que conserváramos y fortaleciésemos la dictadura del proletariado. Te juramos, camarada Lenin, que no escatimaremos esfuerzo para cumplir también con honor este mandamiento. La dictadura del proletariado se creó en nuestro país sobre la base de la alianza de los obreros y los campesinos. Esta es la base primera y esencial de la República de los Soviets. Los obreros y los campesinos no habrían podido vencer a los capitalistas y a los terratenientes sin esa alianza. Los obreros no habrían podido derrotar a los capitalistas si no hubieran tenido el apoyo de los campesinos. Los campesinos no hubieran podido derrotar a los terratenientes si no hubieran sido dirigidos por los obreros. Así lo evidencia toda la historia de la guerra civil en nuestro país. Pero la lucha por el fortalecimiento de la República de los Soviets está lejos de haber concluido. Únicamente ha tomado una nueva forma. Antes, la alianza de los obreros y los campesinos revestía la forma de alianza militar, porque iba dirigida contra Kolchak y Denikin. Ahora, la alianza de los obreros y los campesinos debe tomar la forma de una colaboración económica entre la ciudad y el campo, entre los obreros y los campesinos, porque esta alianza va dirigida contra el comerciante y el kulak, porque su fin es que los campesinos y los obreros se abastezcan recíprocamente de todo lo necesario. Vosotros sabéis que nadie luchó con tanto tesón como el camarada Lenin por llevar a cabo esta tarea. Al dejarnos, el camarada Lenin nos legó que fortaleciésemos con todas nuestras energías la alianza de los obreros y campesinos. Te juramos, camarada Lenin, que también cumpliremos con honor este mandamiento. Este es tu mandamiento, pero al caso. La segunda base de la República de los Soviets es la alianza de los trabajadores de las diferentes nacionalidades de nuestro país. Rusos y ucranianos, basquires y belorrusos, georgianos y azerbaicianos, armenios y dagestanos, tártaros y kirguises, uzbecos y turcomanos. Algunos que tienen para pronunciar. Todos están interesados por igual en el fortalecimiento de la dictadura del proletariado. No solo la dictadura del proletariado libra a estos pueblos de las cadenas y de la opresión. Estos pueblos, con su fidelidad sin reservas a la República de los Soviets y su disposición a sacrificarse por ella, preservan a nuestra República de los Soviets de las maquinaciones intentonas de los enemigos de la clase obrera. Por eso, el camarada Lenin nos habla incesantemente de la necesidad de alianza voluntaria entre los pueblos de nuestro país, de la necesidad de la colaboración fraternal dentro del marco de la Unión de Repúblicas. Al dejarnos, el camarada Lenin nos legó que fortaleciéramos y extendiésemos la Unión de Repúblicas. Te juramos, camarada Lenin, que también cumpliremos con honor tu mandamiento. La tercera base de la dictadura del proletariado reside en nuestro ejército rojo y en nuestra flota roja. Más de una vez nos repitió Lenin que la tregua que hemos arrancado a los estados capitalistas puede ser de corta duración. Lenin nos indicó reiteradas veces que el fortalecimiento del ejército rojo y su perfeccionamiento constituyen una de las tareas más importantes de nuestro partido. Los acontecimientos relacionados con el ultimátum de Curzon y con la crisis en Alemania ha confirmado una vez más que Lenin tenía, como siempre, razón. Juremos, pues, camaradas, que no escatimaremos fuerzas para robustecer nuestro ejército rojo y nuestra flota roja. Nuestro país se yergue como una roca formidable en medio del océano de los estados burgueses. Las olas se abaten una tras otra sobre él, amenazando con hundirlo y barrerlo, pero la roca se mantiene inconmovible. ¿En qué reside su fuerza? No solo en que nuestro país descansa sobre la alianza de los obreros y los campesinos, en que encarna la alianza de nacionalidades libres y está defendido por el potente brazo del ejército rojo y la flota roja. La fuerza de nuestro país, su potencia y su solidez residen en la profunda simpatía y en el apoyo incrementable que encuentran en los corazones de los obreros y campesinos del resto del mundo. Los obreros y campesinos del mundo entero quieren que perdure la República de los Soviets. Flecha lanzada por la mano firme del camarada Lenin en el campo enemigo. Apoyo de sus esperanzas de librarse de la opresión y de la explotación. Faro seguro que les indica el camino de la liberación. Quieren que perdure y no permitirán a los terratenientes y a los capitalistas que la destruyan. En ello reside nuestra fuerza. En ello reside nuestra fuerza en ello reside la fuerza de los trabajadores de todos los países.
En ello reside también la debilidad de la burguesía del mundo entero. Lenin nunca consideró a la República de los Soviets un fin en sí. Siempre la consideró un eslabón indispensable para reforzar el movimiento revolucionario en los países del Occidente y del Oriente. Un eslabón indispensable para facilitar la victoria de los trabajadores del mundo entero sobre el capital. Lenin sabía que tal concepción es la única acertada. No solo desde el punto de vista internacional, sino también desde el punto de vista del mantenimiento de la República de los Soviets misma. Lenin sabía que solo así se puede inflamar el corazón de los trabajadores del mundo entero para las batallas decisivas por su liberación. Por eso Lenin, el más genial entre los jefes geniales del proletariado, sentó al día siguiente de la instauración de la dictadura del proletariado los cimientos de la Internacional de los Obreros. Por eso no se cansaba de ensanchar y de fortalecer la unión de los trabajadores del mundo entero, la Internacional. En estos últimos días habéis visto la peregrinación de decenas y centenares de miles de trabajadores, que han desfilado ante el féretro del camarada Lenin. Dentro de algún tiempo veréis la peregrinación a su tumba de representantes de millones de trabajadores. Podéis estar seguros de que a representantes de millones de trabajadores seguirán después representantes de decenas y centenares de millones de trabajadores de todos los confines del mundo, para atestiguar que Lenin fue el jefe no solo del proletariado ruso, no solo de los obreros europeos, no solo de los trabajadores de las colonias de Oriente, sino de otros trabajadores del globo terrestre. Al dejarnos, el camarada Lenin nos legó que permaneciésemos fieles a los principios del Internacional Comunista. Te juramos, camarada Lenin, que no regatearemos nuestra vida para fortalecer y extender la unión de los trabajadores del mundo entero. La Internacional Comunista. Punto 2. Sigamos los fundamentos del leninismo. Conferencias pronunciadas en la Universidad de Sverdlov a comienzos de abril de 1924. Este es el último punto que vamos a leer y después ya los siguientes, que sí que son capítulos más a lo clásico, digamos, sí que va a hacer resúmenes. Vale. Dedico estas páginas a la promoción leninista. J. Stalin. Los fundamentos del leninismo. El tema es vasto. Para agotarlo haría falta todo un libro entero, más aún, toda una serie de libros. Por esto, naturalmente, mis conferencias no pueden ser consideradas como una exposición completa del leninismo. Podrán ser tan solo, en el mejor de los casos, un resumen súncito de los fundamentos del leninismo. No obstante, estimo útil hacer este resumen, con el fin de ofrecer algunos puntos fundamentales de partida necesarios para estudiar con éxito el leninismo. Exponer los fundamentos del leninismo no significa aún exponer los fundamentos de la concepción del mundo de Lenin. La concepción del mundo de Lenin y los fundamentos del leninismo no son, en cuanto a extensión, una sola y cosa misma. Una sola y misma cosa, perdón. Lenin es marxista, y la base de su concepción del mundo es, evidentemente, el marxismo. Pero de esto no se deduce en modo alguno que la exposición del leninismo haya de comenzar por la de los fundamentos del marxismo. Para exponer el leninismo es exponer lo que hay de peculiar y de nuevo en las obras de Lenin, lo aportado por Lenin al tesoro general del marxismo y lo que va naturalmente unido a su nombre. Solo en este sentido hablaré en mis conferencias de los fundamentos del leninismo. ¿Qué es pues el leninismo? Unos dicen que el leninismo es la aplicación del marxismo a las condiciones peculiares de la situación rusa. Esta definición contiene una parte de verdad, pero dista mucho de encerrar toda la verdad. Es cierto que Lenin aplicó el marxismo a la realidad de Rusia y lo aplicó de un modo magistral. Pero si el leninismo no fuese más que la aplicación del marxismo a la situación peculiar de Rusia, el leninismo sería un fenómeno puramente y exclusivamente nacional, pura y exclusivamente ruso. Y sin embargo, sabemos que el leninismo es un fenómeno internacional, que radica en todo el desarrollo internacional y no un fenómeno exclusivamente ruso. He aquí porque yo entiendo que esta definición peca un poco de unilateral. Otros dicen que el leninismo es la resurrección de los elementos revolucionarios del marxismo de la década del 40 del siglo XIX, a diferencia del marxismo de los años posteriores que, según ellos, se moderó y dejó de ser revolucionario. Si prescindimos de esta división absurda y vulgar de la teoría de Marx en dos partes, una revolucionaria y otra moderada, hay que reconocer que, incluso en esta definición, completamente defectuosa e insatisfactoria, se contiene una parte de verdad.
Esta parte de verdad consiste en que Lenin resucitó realmente el contenido revolucionario del marxismo, enterrado por los oportunistas de la Segunda Internacional. Pero esto no es más que una parte de la verdad. La verdad entera sobre el leninismo consiste en que no solo resucitó el marxismo, sino que dio un paso más hacia adelante, prosiguiendo el desarrollo del marxismo bajo las nuevas condiciones del capitalismo y de la lucha de clases del proletariado, que es, pues, en fin de cuentas, el leninismo. El leninismo es el marxismo de la época del imperialismo y de la revolución proletaria, o más exactamente, el leninismo es la teoría y la táctica de la revolución proletaria en general, la teoría y la táctica de la dictadura del proletariado en particular. Marx y Engels actuaron en el periodo prerevolucionario. Nos referimos a la revolución proletaria, en que aún no existía un imperialismo desarrollado, en un periodo de preparación para los proletarios para la revolución, en un periodo en que la revolución proletaria no era aún directa y prácticamente inevitable. En cambio, Lenin, discípulo de Marx y Engels, actuó en el periodo del imperialismo desarrollado, en el periodo en que se despliega la revolución proletaria, cuando las revoluciones proletarias han triunfado ya en un país, ha destruido la democracia burguesa y ha inaugurado la era de la democracia proletaria, la era de los soviets. He aquí por qué es un desarrollo del marxismo. Suele señalarse, por lo tanto, el carácter extraordinariamente combativo y extraordinariamente revolucionario del leninismo. Esto es en absoluto exacto. Pero esta particularidad del leninismo se explica por dos causas. Primera, porque el leninismo bruto de la revolución proletaria, cuyo sello no puede por menos de ostentar. Segunda, porque creció y se fortaleció en las batallas contra el oportunismo de la Segunda Internacional, la lucha contra el cual ha sido y sigue siendo la premisa necesaria para luchar con éxito contra el capitalismo. No hay que olvidar que entre Marx y Engels, de una parte, y Lenin de otra, media todo un periodo de dominación absoluto del oportunismo de la Segunda Internacional, la lucha implacable contra el cual no podía por menos de ser uno de los objetivos más importantes del leninismo. Bueno, y con esto se acaba el vídeo. Es que incluso leyéndolo como tal que está aquí del libro, ha sido cortito. Esto de momento ha sido todo. El siguiente es las raíces históricas del leninismo, que esto ya lo iremos haciendo como un resumen. No creo que suba solo, la verdad, pero no seguiré viendo. Y bueno, gente, que vaya muy bien, nos vemos en el próximo vídeo.